Bien. Ejercicio 4, composición de vectores. Ejercicio 4, composición de vectores. ¿En qué consiste hacer la composición de un vector? Hacer la composición de un vector es encontrar módulo, dirección y sentido de un vector el cual nos están dando en componentes. Entonces, cuando un vector está expresado en componentes, al encontrarle módulo, dirección y sentido, lo que estamos haciendo es la composición del vector. Y eso es lo que tenemos que hacer en el ejercicio 4. En el inciso A tenemos el vector A, que es 3 en I más 4 en J. Entonces, inciso A, 3 en I más 4 en J. Ese es el vector A. Bien. Empecemos por la parte gráfica. Esto es un bosquejo, ¿sí? Mejor si se hace trabajando a escala y midiendo. Bien. La componente X es positiva y tiene 3 unidades. Entonces, esto viene a ser A sub X. La componente A sub Y, positiva, 4 unidades hacia arriba. Y hacemos la composición. Por el extremo de A sub X, una paralela a sub Y. Por el extremo de A sub Y, una paralela a sub X. Ahí me queda entonces el vector A. Vamos a encontrar entonces el módulo del vector A. Ya sabemos que módulo se puede escribir así, pero también así. El módulo del vector A va a ser el cuadrado de la componente X más el cuadrado de la componente Y raíz cuadrada. Es decir, se desprende del teorema de Pitágoras. Bien, la componente X, el módulo de la componente X es 3, el módulo de la componente Y es 4. Entonces, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5. El módulo de A entonces es 5. Vamos a calcular el ángulo. ¿Qué ángulo? Este ángulo, que llamaremos θ. Ese ángulo θ es arco tangente de la componente Y sobre la componente X. Es decir, arco tangente de 4/3. Arco tangente de 4/3. Eso me da 53,13 grados sexagesimales. En el cálculo del ángulo θ se puede poner 4/3 acá en el argumento de arco tangente, pero también podemos poner, en lugar de 4/3, 4 dividido 3, ya que una fracción es también una división. Y me da el mismo valor. Bien. Vamos con el inciso B. En el inciso B tenemos un vector B que es menos 2 en I más 4 en J. Un vector B que es menos 2 en I más 4 en J. Empezamos por la parte gráfica. Eje Y, eje X, menos 2 en I para acá, para la izquierda. La componente X es 2 unidades, tiene un módulo de 2 unidades y hacia la izquierda porque es negativa. Y en el eje Y 4 unidades hacia arriba. ¿Por qué? Porque es positiva.
Entonces esto es BI, esto es BX. Hago la parte gráfica, una paralela por acá, otra por acá, y me queda el vector B. Entonces, el módulo de B va a ser igual a la raíz cuadrada de BX al cuadrado más BI al cuadrado. ¿Cómo se lee esto? El módulo del vector B es igual a la raíz cuadrada del módulo de la componente X al cuadrado más el módulo de la componente Y al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, reemplazando valores, me quedará 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Acá dice el módulo de la componente X del vector B. El módulo de la componente X del vector B. Esta es la componente X. El módulo es 2. El signo menos no forma parte del módulo. El signo menos me da el sentido, me da la orientación, es para el lado negativo. Por eso es que acá no se ponen los signos. Entonces me queda raíz de 16 más 4, raíz de 20. Entonces sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado es 20. Raíz de 20. Podemos calcular raíz de 20 cuánto nos da. 4,47 y poner ese valor acá. Y mucho sentido no tiene. Preferiría dejarlo como raíz de 20. No estaría mal poner que el módulo de B es 4,47. Tampoco está mal. Bien, el ángulo será arco tangente de BI sobre BX. Acá nuevamente vamos a poner arco tangente de 4 medios. El módulo de la componente Y es 4. El módulo de la componente X es 2. Lo que yo estoy calculando en este caso es este ángulo, que es un ángulo agudo menor a 90. Lo indico claramente acá en la parte gráfica. Tiene que estar bien indicado. Entonces, arco tangente de 4 dividido 2 es 2. 63,43. O sea, 63,4. Tita 63,4 grados. Bien. No basta con calcular el valor de tita. También hay que indicar en el gráfico claramente cuál es este ángulo. Si no se indica, estaría incompleto el ejercicio. Inciso C. 3 en I menos 2 en J. Vector C, 3 en I menos 2 en J. Bien. Ok. Vamos a empezar entonces por la parte gráfica. Bien. La componente X es horizontal. Entonces CX es hacia la derecha, perdón, positiva. Y la componente Y es negativa, o sea, para abajo 2 unidades. Esto viene a ser 6. Repito que esto es un bosquejo donde no estoy respetando la escala, los valores, para hacer algo más dinámico, más rápido. Este es el vector C, cuyo módulo será la raíz cuadrada de del módulo de la componente X al cuadrado más el cuadrado de la componente Y.
será entonces 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bien. Ok. 2 al cuadrado es 4 más 3, 9, o sea, raíz de 13. Muy bien. Y acá el ángulo tita, que viene a ser este ángulo, el ángulo tita, arco tangente de la componente y sobre la componente x. Arco tangente de vendría a ser 2 tercios. Muy bien. Arco tangente de 2 tercios. 33,69, o sea, 33,7 grados. Recordemos que habíamos decidido trabajar con un dígito después de la coma. Entonces acá hay que corregir esto para dejarlo con un dígito después de la coma. Bien. En un video anterior habíamos hablado sobre el redondeo, donde si decido trabajar con un dígito después de la coma, tengo que cortar acá el número. Y como el primer número que queda afuera de la parte que se descarta, como el primer número que queda afuera es un 9, entonces este 6 debe ser llevado a 7, o sea, redondeado hacia arriba, por exceso. Inciso D. En el inciso D, que es menos 5 menos 1, el vector D es menos 5 en I, menos 1 en J. Hacemos la parte gráfica, eje Y, eje X. La componente X es negativa, entonces hacia la izquierda. La componente vertical también es negativa, la X y la Y, las dos son negativas. Entonces esto es de X, esto es de Y. Trazo las paralelas y me queda el vector D. El módulo de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, raíz de 26. El ángulo será arco tangente de la componente Y sobre la componente X, o sea, arco tangente de 1/5, que en decimal sería 0,2. Entonces, arco tangente de 1/5 me da 11,3 grados.